Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Rompiendo Paradigmas. Ahora ya en nuestro programa 32 eh, Así es. de esta videocolumna que estamos haciendo semanalmente, Juan José Toral Vivero y su servidor Claudio Ruiz Velasco. Les damos la más cordial bienvenida a una semana nuevamente convulsa y con muchas cosas que llaman la atención y que brincan porque tienen que brincar. Y antes de justamente dar paso a estos temas que trataremos hoy, déjenme saludar y dar la bienvenida a mi querido Juan José. ¿Cómo estás, amigo? Pues Claudio, ¿qué te puedo decir? Como siempre, un gusto enorme verte bien, que estemos presentes, agradecerte siempre el compartir este espacio contigo y por supuesto, pues eh, agradecer a todos los que nos acompañan en este espacio, ya se están este, llegando a formar parte de nuestros amigos virtuales, una familia que estamos formando. Y pues, ¿qué te puedo decir? Hay que seguirnos cuidando la situación, creo yo, que por las mismas palabras de Claudia Sheinbaum y del subsecretario Hugo López-Gatell, pues creo que la situación está crítica, amigo. Entonces, pues qué gusto estar aquí y compartir este espacio estando bien. Pues primeramente tú y tu familia, yo, mi familia y la de todos los que nos rodean y todos los que nos ven, Claudio. Con mucho gusto, Juan José. Pues esta semana iniciamos otra vez con todo. El lunes nos toca el, el conocimiento, la publicación del plan de vacunación para la vacuna que, déjame decirlo así, todavía no llega, pero ya lo consideran misión cumplida. Eh, Al ratito nos enteramos que tenemos nueva secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quien en sus orígenes es licenciada en letras inglesas y por lo cual se le ha atacado mucho, pero tiene una maestría en economía. Entonces no está tan como le dicen, pero pues bueno, si es una persona que parece tener problemas de formación. Tenemos este asunto. A los 2 días nos encontramos con que el Senado aprobó una ley del Banco de México que permite, y ya platicaremos al ratito de un poquito más a fondo, eh, la compra de monedas de divisas extranjeras que se puede prestar un poquito a lavado de dinero y eso llama la atención por muchas circunstancias que están ahí. El presidente después se queja y lamenta que no se puede vender el avión porque es muy extravagante y es para machuchones. Pero pues ya se había rifado, ¿no? Entonces ahí también hay algo que comentar y platicar. ¿O será que se le habrá acabado el tema y tiene que volver a sacar algo? De los asuntos importantes, por supuesto, no se trata en esta semana. Y cerramos con la lamentabilísima noticia de que pues, los muertos van en aumento, los contagios se han triplicado en el último mes con respecto a lo que va en la pandemia en cuestiones promedio, hay que mostrarlo. Y para cerrar nuestra gran semana, el flamantísimo subsecretario de Salud que tenemos encargado del manejo de la pandemia cierra diciendo que los cubrebocas no sirven para evitar los contagios y que los semáforos son intrascendentes. Entonces, Híjole, amigo, ahí está sobre la mesa los temas que trataremos y que platicaremos, algunos más profundo, otros más brevemente, pero que trataremos de hablar del asunto y poner en la mesa la situación y ver qué paradigmas rompemos el día de hoy. pues Claudio, yo creo que a 2 años de que ya lleva este gobierno, vamos viendo poco a poco, pues realmente que no es lo mismo prometer ni criticar a ya estar en el poder. Quisiera empezar por como los temas que tú acabas de indicar. El que llegue Tatiana Cloutier, pues desde mi punto de vista es algo que no entiendo, no tiene ese perfil para tener la Secretaría de Economía. Para mí es un premio de consolación porque
si yo recuerdo, o no sé si tú recuerdes, a ella como que la estaban postulando para la gobernatura del estado de Nuevo León. No sé por qué motivo ya no le dieron esa oportunidad de participar, y se supone que ella va a tener que ser el enlace con el empresariado mexicano. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Pues simplemente vamos a empezar a ver, a ver cómo llegan los más allegados del presidente a puestos claves, pero sabemos de antemano que ellos no toman las decisiones, y sabemos también de antemano que ellos nunca se van a negar a las instrucciones que les dé López Obrador. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Pues que simplemente es una secretaría más que va a servir de adorno, de florero, y que no, el que la haya nombrado titular no se va a desprender ningún beneficio para la economía mexicana, ni para la política mexicana, y que simplemente estamos viendo, como en el caso del secretario de Seguridad Nacional, que va a contender por el estado de Sonora, pues que son personas que les gusta vivir del erario, pero no les gusta asumir responsabilidades. Entonces, para mí, considero que es lamentable el que, pudiendo tener gente capaz y pudiendo poder iniciar una nueva etapa en el gobierno mexicano, pues se siga con lo mismo. Pero lo peor de todo es que nos quejábamos del PRIAN, pero robaban, eso nadie lo está negando, y yo sinceramente espero que muy pronto pues veamos por lo menos a Luis Videgaray y a Enrique Peña Nieto, pues por lo menos llevando un juicio. Pero ¿a qué quiero llegar? Esos gobiernos, el PRI y el PRIAN, la mafia del poder, se preocupaba por poner a gente muy capaz en puestos claves. ¿Por qué? Pues porque ahora sí, como el dicho, si la gallina o la gallina de los huevos de oro te está suministrando los huevos de oro, pues la cuarta T es como la fábula de que dice él, bueno, si esta gallina me pone un huevo de oro diario, entonces déjala mato, la abro porque adentro están todos los huevos. Eso es lo que está haciendo este gobierno con esas decisiones, Claudio. Sí, ¿sabes qué es lo que yo creo que puede ser esta? Evidentemente, Tatiana Cloutier no es la primera mujer, bueno, la primera persona a la que ponen en un puesto para el que no está capacitado. Tatiana Cloutier ya es la séptima, la décima tal vez, persona que está ocupando un puesto para el cual no se tiene el perfil que se necesita. Y si te fijas, del resto del gabinete y de los colaboradores cercanos, la otra característica es que regularmente son octogenarios. Sí. A mí lo que me hace pensar es que la estrategia de López Obrador es, pensando que él, por supuesto, está atado al pasado y a la manera en la que se hacían las cosas, cuando él se formó en el PRI, cuando fue militante del PRI y les escribió su himno del partido, es que el presidente elegía a su sucesor a partir del gabinete y de los colaboradores cercanos. Cuando él toma la decisión de llegar al gobierno, inmediatamente brinca que la gran parte de su gabinete y de sus colaboradores cercanos eran tan grandes que por primera vez en la historia estábamos teniendo 5 generaciones trabajando al mismo tiempo, y entonces estaban los octogenarios, aquellos tradicionalistas, junto con los baby boomers, los de la generación X, los millennials y los centennials, trabajando en el campo laboral al mismo tiempo, lo cual era histórico. Y en algún momento dices, bueno, pues hay que reconocer que Pero cuando te estás dando cuenta que estas personas octogenarias no están aportando nada y que están atrapadas en el pasado, pues llamaba la atención y brincaba. Sin embargo, ahora que me pongo a pensar en esto y por lo que ha estado demostrando después de 2 años el presidente, Sí. es que su posibilidad de elegir un sucesor, él solito la está eliminando y le está diciendo a la gente, los octogenarios no tienen posibilidad porque ya no están en edad de contender a la presidencia.
Y cuando estratégicamente pones a una persona que no cubre el perfil en un puesto, lo que estás haciendo es descalificarla automáticamente. Entonces, o una de dos, le está preparando el camino, pues platicábamos hace tiempo tú y yo que tal vez era Claudia Sheinbaum o que tal vez era Marcelo Ebrard, Sí, cualquiera de los dos. Yo cada vez veo que la separación con Claudia Sheinbaum es mayor y que probablemente ya no sea parte de este programa de sucesión. Y sí. entonces le está preparando el camino alfombrado a Marcelo Ebrard. Y entonces, no importa que tú destruyas al país, que destruyas la economía, porque finalmente todos los colaboradores están de adorno, son floreros más. Las decisiones las está tomando el presidente, que es una persona que está tomando la idea de lo que era una monarquía y un gobierno unipersonal, pero con la facha de que tiene un montón de gente que no importa que no cumplan el perfil, las decisiones las va a tomar él, las cosas las va a hacer él y los está o está haciendo que se autodescalifiquen porque pues esta señora no tiene el perfil y No. una de las cosas que la atacaban, que bueno, me parecía ya que era descarnizado el asunto, pero pues no, no es muy lejos de la realidad. La señora no sabe ni escribir, o sea, lo hemos visto en muchas publicaciones que hace, tiene problemas para hablar, entonces, pues evidentemente no está lista como para llevar la economía del país a través de la secretaría que le acaban de encargar. Pues decía un analista político que lo más valioso que tenía Tatiana Cloutier era el apellido, porque de ahí en fuera ha tenido conflictos hasta con su mismo hermano. Y para mí, sigo insistiendo, Claudio, es una pena que dejen escapar esta oportunidad que platicábamos el capítulo anterior, que despertaron tanta esperanza que yo creo que poco a poco las personas se van dando cuenta de que pues simplemente es la visión de un solo personaje, en este caso el presidente López Obrador, o son incapaces. ¿Y por qué te digo que son incapaces o de ocurrencias o son ignorantes? Y perdón por decir que son ignorantes, porque creo que todos somos ignorantes, porque yo no hasta el día de hoy no conozco a nadie que conozca todo de todos los temas, pero se supone, te acabo de ver yo ahorita hace rato en una presentación, te felicito, y se ve que tú sabes perfectamente de lo que es las gráficas, los diseños, eres un especialista en eso. Bueno, y estás en tu ramo y por eso te invitan y por eso participas. ¿A qué quiero llegar, amigo? Que después de lo que estamos viendo, siguiendo el hilo de la temática que tú indicas, hay una iniciativa del senador Ricardo Monreal, donde el senador manda, o mejor dicho, no manda, aprueba una ley o reformas para modificar en materia de captación de divisas la actuación del Banco de México. Quiero hacer la transición porque esta iniciativa, esta aprobación, pues realmente o es muy ingenua o es muy perversa. ¿Y por qué lo comento así? Porque la razón de ser de esta iniciativa es ayudar a nuestros paisanos que traen dinero en la bolsa, dólares en efectivo, y ayudar a que toda esa franja fronteriza o esas zonas comerciales dolarizadas, que pueden ser el sur de México, como son Cancún y la Riviera Maya, o en su defecto toda la franja del norte, donde pues se utilizan los billetes para hacer transacciones. De hecho, si tú vas a ciertos lugares de fronteras, hay muchos lugares en donde la carta está hasta en dólares. Pero ¿qué problema tiene esto, amigo? Que mete en un problema muy, muy, muy serio al Banco de México y lo pone en riesgo. ¿Por qué? Porque esta cantidad de dólares en efectivo significa solamente el 1% de lo que se maneja en transacciones de dólares. Por ejemplo, ahorita ya tenemos muchas transacciones de convenios de bancos internacionales hasta con cadenas de Oxxo. Tú puedes ir, te dan una clave y cobras.
El problema de todo esto, y con esto al terminar te doy la palabra para ver tú qué opinas, es que los diferentes especialistas en la materia indican que al ingresar o al hacer partícipe al Banco de México en captaciones de divisas extranjeras en efectivo, se puede prestar a que organizaciones del crimen organizado empiecen a ejercer lo que se llama el lavado de dinero. Entonces, hay mucha incapacidad, amigo. Yo creo que había otras herramientas y yo creo que hay otros métodos. Entonces, por desgracia, la cuarta T está demostrando una ignorancia tremenda en todos los ámbitos, Claudio. Efectivamente, Juanjo, creo que la transición es adecuada porque tiene que ver con esta falta de preparación, en este caso ahora de la nueva titular de la Secretaría de Economía, porque esto es un asunto que afecta precisamente en la parte económica, en todos los aspectos. Y ante esta situación se nota esto que platicamos y decíamos hace un ratito, porque el senador Monreal la presenta, se aprueba, no sé cuándo entre en vigor porque ahora no he escuchado cuándo se va a promulgar, pero en cuanto se promulgue, se publica al otro día y al otro día entra en vigor. Es decir, estamos tal vez a muy poquitos días de que, o horas tal vez, de que entre en vigor esta nueva ley, que se hizo sin considerar que hay un nombramiento de una Secretaría de Economía que tendría que estar vigilando esta situación. Entonces, la conexión es muy interesante e importante porque, bueno, efectivamente parece ser que tenemos un florero nuevo ahora en la Secretaría de Economía. Sacaron el florero que estaba en la oficina de la coordinación de la presidencia y la pusieron en la Secretaría de Economía nada más. Y esta ley es importante, si me dejas nada más poner un contexto rápido para efectivamente hablar y reiterar lo que estás diciendo que fue muy claro. Eh, en México hay una serie de transacciones de divisas extranjeras. La mayor parte de las que hacemos en México son en dólares, pero pueden ser en euros y pueden ser en dirhams y pueden ser en libras esterlinas o en yenes o en, bueno, yuanes ahora dicen, ¿no? Cuando yo era niño sabía que eran yenes, ahora se llaman yuanes. No sé si cambió o se pronuncia distinto. Y etcétera, sí, cualquier moneda, pero nosotros tenemos una serie de operaciones en dólares que es importante, pero que como bien dices, un muy pequeño porcentaje corresponde a lo que mandan los trabajadores de Estados Unidos a México, que se conoce con el nombre de, bueno, que origina algo que se conoce con el nombre de remesas. Es decir, la gente manda dinero a sus familiares, los familiares los cobran, pero al cobrarlos, hacen un cambio de dólares a pesos mexicanos para que los puedan gastar. Pero cuando se hace ese cambio, quienes se encargan de hacer la operación de la transacción se quedan con un porcentaje. De ese porcentaje además pagan impuestos. Esos impuestos en conjunto lo que hacen es generar eso que se llama remesas. Las remesas, pues es algo que no debería de generar orgullo al presidente de que fuera un ingreso, porque pues esos impuestos están entrando de algo que está teniendo un problema enorme de economía en México, en fin. Y la otra es que, pues si a lo mejor yo soy mesero, soy algún trabajador y recibo propinas que vienen del turismo, que emanan del turismo en dólares, pues yo voy a tener un dólar que voy a poder ir a cambiar a lo mejor a un banco, una casa de bolsa, perdón, de bolsa de cambio, para tener ese dinero y poderlo gastar en nuestra moneda corriente, que es el peso mexicano. Estas transacciones, nuevamente, lo que hacen es generar un impuesto y todo, pero pues teniendo casas de cambio, teniendo lo que tú muy bien dijiste, estas tiendas de conveniencia que se llaman Oxxo o 7-Eleven o cualquier otra, pero también los cajeros de muchos supermercados que te permiten hacer este cambio, esta transacción, recepción de los envíos de dinero del extranjero, tienen que hacer un cambio que pues fluctúa si lo hace el banco, si lo hace esto, si lo hace el otro, y que tienen que dar orden después de estos cambios al Banco de México, al Banco Central, donde van a decir que tienen estos cosas. Por asuntos de restricciones, porque pues efectivamente yo no sé si el dinero venga de procedencia ilícita o de un señor honesto que está trabajando en el campo en Estados Unidos,
hay ciertos límites de cambios que pueden hacer los diferentes bancos y casas de bolsa, lo que va a ocasionar que haya dinero que no se pueda meter de manera inmediata y que está ahí, pero que ese dinero, por esas razones, representan tan solo un muy pequeño porcentaje de las muy grandes transacciones que se hacen en dólares a través de empresas y que se encuentran controladas. La reforma a la ley del Banco de México dice que todo ese dinero que está ahí, que no se puede cambiar y que haya, digamos que le llaman excedente, porque pues no los pueden sacar, el Banco de México los guarde, se los quede, y entonces pues hagan una nueva transacción para regresarlo, repatriarlo, le dicen a Estados Unidos, y Estados Unidos evidentemente hace un cambio para que nosotros podamos tener el equivalente de ese dinero en las arcas de nuestro Banco Central. Ujú. Es complicado pensar que el senador Monreal esté tratando de privilegiar ese 1% de operaciones con esta nueva ley, abriendo la puerta a la posibilidad de que sin tener un control de dónde provengan y que sin ninguna revisión ni verificación del origen se adquiera todo ese dinero, se abra la puerta a operaciones de procedencia ilícita, regularmente del narcotráfico, pero pues de muchas otras actividades, permitiendo entonces que haya una circulación de dinero de mal habido en nuestras arcas. Lo cual, pues como dices, yo no sé si sea ingenuo, si estamos dándole el voto de confianza a todas estas personas, pero no puede ser que después de lo que hemos vivido este año, se esté pensando en privilegiar las propinas del turismo cuando no tenemos turismo. Y entonces los ingresos por turismo en esta parte son inexistentes, lo puedo decir. Iba a Sí, decir mínimas, pero la realidad es que son inexistentes. sí. Y el otro cambio, pues está permitiendo que, pues a lo mejor, si yo me llamo Joaquín Guzmán Loera y entonces tengo nexos con ciertas personas en el gobierno, puedo estar mandando ciertas transacciones en el dinero, de dinero, que cuando se hagan cambios, yo esté permitiendo que entren directamente al Banco de México sin ningún problema para que no haya ninguna revisión. Porque ahora yo te voy a preguntar, si tú, empresario, si tú, gente de a pie, si tú, gente que tiene familiares en el extranjero que le están mandando dinero y va a hacer ese cambio, ¿tú tienes en algún punto contacto con el Banco de México? No, Jamás. ¿Quiénes son los que tienen contacto con el Banco de México? Los bancos así es. y ciertas cuentas precisamente del gobierno. Entonces, pues sí, vamos a decir que es ingenuo. Bueno, aquí cabe mencionar algo. Ahorita la iniciativa está en la Cámara de Diputados y te comento esto porque el mismo gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, explicó esto que tú acabas de explicar perfectamente, amigo, que el riesgo que hay es que, así como tú comentaste, el Banco de México sí tiene una certidumbre del origen de ese dinero. El problema que va a haber con esta nueva reforma en caso de aprobarse, que parece que todo indica que sí, porque la mayoría son, No, se va a aprobar. sí, el riesgo es que no vas a poder identificar el origen. Y aparte, estás poniendo en riesgo las reservas del Banco de México, porque cualquier institución financiera extranjera te va a poder decir, vamos a hacer una auditoría de esos fondos y en cuanto el Banco de México no tenga el origen o haya movimientos sospechosos, les pueden congelar la reserva. Ahora, aquí entrando en ese terreno de suponer ¿por qué lo hacen? Pues por intereses de muy pocos políticos. En el caso de Monreal, si tú recuerdas, su hermano está contendiendo para la candidatura del gobierno de Zacatecas. En Zacatecas hay pues una gran cantidad de connacionales que están en el extranjero, directamente en Estados Unidos, y que tienen este problema de que llegan a México con sus dólares y se quejan de por qué aquí el dólar se los pagan tan barato, ¿no? Y la otra, amigo, es, pues
esta tentación que tiene este gobierno por meterle mano a todo y a lo que va y a lo que está bien. Y en este caso, hay algo que los tiempos coinciden. Tú acabas de hablar de la vacuna. No hay dinero para las vacunas, amigo. Ya se acabaron los fondos. Ya, vamos, están recurriendo a todo. Creo yo que con esto el Banco de México sí se ve muy amenazado en lo que es su deslinde que tiene con el gobierno, su autonomía. Y entonces sí le estás dando pie a que el gobierno empiece a tener injerencia en el Banco de México y al final, pues la tentación sería muy grande de empezar a hacer uso de esas reservas. Obviamente, esto yo te doy mi punto de vista como un ciudadano, pero por desgracia, los antecedentes de esta cuarta transformación es que fideicomisos que duraron años, no sé, 20, 30 años, pues ya no los tenemos en 2 años que llegó este gobierno. Entonces, pues todo indica que con esa ambición de seguir en el poder, con esa novulación, o con esa obsesión, con esa idea del pasado de querer ellos implantar una nueva forma de gobernar, pues se están perdiendo de vista y están, perdón por la palabra que voy a decir, destruyendo pues las instituciones sólidas que tiene México y que lo ha sacado adelante para bien o para mal. No, totalmente. Y además, también hay mucho, voy a utilizar un término que dijo Krill hace casi 18 años, Santiago Krill. Ahora hay mucho sospechosismo porque se ve una mano de financiamiento del crimen organizado, muy particularmente del cártel al que pertenece el Chapo. Ay, perdón, el señor Joaquín Guzmán lo era. Sí, sí, sí. Que, de verdad, nunca sé cómo se llama el cártel al que pertenece, Sí, pero pues se ve una mano ahí que financia algunas de las actividades del gobierno. sí, Y estas leyes, que por supuesto están destruyendo muchas otras posibilidades de crecimiento en la economía y en el bienestar del pueblo, de los sí, pobres, lo que están haciendo es permitir que esto se pueda hacer como más transparente. Eso lo único que hace es que este sospechosismo crezca, se haga cada vez más grande y que se sienta que de verdad hay un narcogobierno, lo cual, pues por supuesto, es muy grave. Ahora, yo la única duda que tengo, y he tratado de averiguarlo, porque cuando yo leía en qué consistía esta posibilidad de que haya injerencia del crimen organizado en estas transacciones que estoy diciendo, es decir, los bancos, el Banco Central se está preocupando porque a lo mejor el dinero puede venir de procedencia ilícita. sí, Y entonces decía, bueno, pero si el banco llega a México, perdón, el Banco de México es el que recibe todo el dinero y el que está teniendo y todo, eh, la pregunta es, ¿habrá alguna instancia superior internacional que pueda hacer una auditoría primero para decir, sí, México está recibiendo dinero del narcotráfico, ahí se está lavando dinero? ¿Quién lo está lavando? Pues el Banco de México lo está lavando, pero ¿para claro. quién o para qué? Y bueno, y si llegara a pasar la pregunta, lo que no sé es, ¿quién te puede decir estás mal y te puede juzgar o te puede decir o te puede hacer? Es decir, ¿cuál es el riesgo que estamos corriendo ante esta situación que está en puerta, que pues, está a punto de aprobarse? Eh, Porque no me queda muy claro la preocupación hasta dónde llega. Es decir, si tú me dijeras, bueno, es que en sexenios pasados lo que se estaba cuidando era el lavado de dinero y entonces te acuerdas que había un límite en depósitos de efectivo, se pidió o se eliminó la posibilidad de que yo pudiera llegar a comprar una casa en efectivo y de Sí, contado, igualmente coches y todo, justamente para que al tratar de bancarizar todo, se fuera a través de este control, de esta fiscalización, que sí, se hace en ciertos lugares y en ciertos montos para que
no hubiera este control porque al gobierno le preocupaba que hubiera injerencia del narcotráfico en ciertos aspectos que pudieran trastocar la seguridad nacional. Pero cuando se está abriendo esto y vamos a pensar que estuviera involucrado el gobierno y el Banco de México, mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo de quién nos pueda decir eso está mal? Porque pues no hay una unidad de inteligencia financiera que tenga injerencia en nuestra soberanía nacional que yo sepa, ¿no? Ahí pediría a nuestros, si hay alguna persona que nos escucha, que sea experto en derecho internacional, en finanzas y en estos temas, que me pudiera decir si hay algo en lo que corriera el riesgo México de que hubiera una instancia superior que nos pudiera hacer una auditoría y que señalara y que al haber un crimen se juzgara pues a quien está permitiendo esto, que bueno, a todas luces son las altas cabezas de la 4T. Sí, y bien dices, yo la única que se me viene a la mente, debe haber varias, le llaman la IIA, que es el Instituto Internacional de Auditorías. Normalmente esta institución lo que da es certifica o reconoce la calidad de las gestiones de las diferentes instituciones que regulan el sistema financiero en los países. Este instituto tiene la facultad de que si alguien, en este caso, aquí yo, de lo que he leído, el único que podría solicitar esta auditoría es Estados Unidos, y más que nada por la injerencia y la relación económica que hay tan estrecha en cuestión de economías, de verificar, no sé si te acuerdas que hace, híjole, ¿qué será? Pues como 10 años también, entraron las casas de bolsas a una auditoría y a una regulación porque era lo que utilizaba el narcotráfico para lavar dinero. Entonces, una de estas instituciones capacitó al Banco de México y el Banco de México las fue integrando poco a poco. Ahí es donde yo te comento, o sea, la idea de poder ayudar a los connacionales, en este caso a las personas, como bien dices, que están en centros turísticos y reciben sus propinas en dólares, es que se les pague justo lo que debería de pagárseles por cada dólar. No que se les pague poco, asumiendo que la casa de bolsa es la que se lleva toda la tajada. Pero hay instrumentos, o sea, vuelvo a lo mismo. Es lo que platicábamos la otra vez, Claudio, de que tú estás viendo en el árbol, en tu manzano, que te da, no sé, unas 100 manzanas, ves 10 podridas. Este gobierno dice, mira, es que esas 10 manzanas están podridas. Vamos a cortar el árbol en vez de cortar las manzanas y ver por qué se pudrieron. Aquí el mismo subgobernador Gerardo Esquivel dijo, hay herramientas, hay posibilidades, vamos a trabajarlas junto con el Senado. ¿Qué posibilidades hay para ver esa ruta que nos lleve a eso que está bien de pagarle justamente al mexicano que viene o al mexicano que recibe propinas, pero no esta manera? Ahora, vuelvo yo a lo mismo. ¿Por qué? Y te voy a poner un ejemplo de ahorita. Jorge Castañeda, en un artículo para Excelsior, indica que ahorita en este momento que tú y yo estamos hablando, en el estado de Chiapas, Claudio, el 40% de los estudiantes desertó. Y desertó porque no tiene acceso a las redes de telecomunicación y muchos de ellos no tienen acceso ni a la señal de TV digital. ¿Por qué entonces ahorita, que va a venir el próximo año, épocas de elecciones internas, nos enfocamos a afectar a un organismo financiero con una solidez robusta y con una independencia para tratar de empezarle a meter mano a eso? ¿Y por qué no? Entonces nos volteamos a ver a las circunstancias que pasan los niños de Chiapas, que de entrada con el coronavirus, con la situación actual y con el rezago que tiene el sur del país, los vas a dejar un año sin que estudien. O sea, son cosas que se me hacen muy incongruentes y que a lo único que me llevan es que pues simplemente, por eso dije, o son ingenuas o son perversas.
sería perverso pensar que en esta situación tan delicada en lo económico, de salud, y ahora en enero, si una cuesta de enero en situaciones normales para cualquier mexicano También. es dificilísimo, pues yo no sé, la verdad, cómo el gobierno sigue empecinado y empeñado en querer meter la mano a donde están los dineros. Entonces, es por eso a donde yo indico, o sea, a fuerzas, buscan de dónde sacar dinero. Pero ¿cómo que no entiendes? Pues sí es lo que han estado haciendo todo el tiempo. Ya, no lo entiendas, acéptalo. Ya, Mi acéptalo lógica nada es, más. No, mira, fíjate que la semana antepasada eh, leí un artículo muy interesante de María Elena Jaén, creo que se llama, sí, que lo platicamos. Ella era encargada del IFAI, de este Instituto del Acceso a la Transparencia, de la Información, sí, que cuando Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno de la Ciudad de México y comenzó con la construcción de los segundos pisos, que fue un negociazo y que en ese momento había en juego alrededor de 385 millones de pesos, si no me equivoco, algo así de los números. Eh, Resulta que ella dice, bueno, estando en este acceso a la información y sobre todo, estando el jefe de gobierno manejando un presupuesto que se le había asignado por parte de la federación, yo sí, tenía que estar vigilando y en ese momento, pues los 32 estados, en ese momento eran 31 estados y Distrito Federal, pero en ese momento las 32 entidades, pues estaban apoyando y favoreciendo el acceso a la información, transparentando todas las partidas y los salidos, pero en el momento en el que empezó la construcción de los segundos pisos, Andrés Manuel López Obrador se sale y dice, yo no estoy de acuerdo con que haya acceso a la transparencia ni que haya nada, y con permiso me salgo y empiezo a manejar el dinero sin que tenga yo que rendirle cuentas a nadie. Y entonces dice esta señora, en ese momento yo descubro que él abre fideicomisos para los cuales no hay un acceso de información ni una eh, obligación de que yo pueda empezar a revisar nada. Ahí sí, empiezo a meter el dinero y esos 385 millones de pesos se convierten en 400 y tantos millones de pesos. Que lo que hacen es sobrepagos, eh, recargos por pagos fuera de y todas las cosas. Y cuando se acaban y que sabe el fideicomiso, resulta que no hay ningún ni recargos ni sobrepagos, sino simplemente hay un desvío de dinero. Y ella lo marca, lo indica, y entonces, pues al ratito, por presiones y amenazas, ella tiene que dejar el IFAE y se va. Y dice, lo que está sucediendo ahora es exactamente lo mismo de los segundos pisos con Andrés Manuel López Obrador, pero a gran escala, es decir, ahora a nivel federal. Y dice, ¿por qué creen que todo lo está haciendo el ejército? Porque Dos Bocas, ¿por qué el ejército, perdón, el aeropuerto? ¿Por qué el Tren Maya? ¿Por qué todo lo está construyendo el ejército? ¿Y por qué todo lo tiene el control del ejército? Porque cuando el dinero está entrando para presupuesto del ejército y hay todo el desvío que se puede hacer, nadie, absolutamente nadie puede verificar ni buscar nada. Y esa es la razón por la que el ejército está atrás y al frente de todos los proyectos faraónicos que tenemos en estas cosas. ¿Por qué no entiendes por qué le quieren meter dinero a Top? No lo entiendas. mira, y voy a hacer la transición porque, como bien comentas, en la semana ya el subsecretario o el secretario Marcelo Ebrard ya anunció que misión cumplida, ya se hizo el pedido de las vacunas. La primera entrega y aplicación va a ser para el personal médico, lo cual espero que así sea y lo alabo mucho, está perfecto. Y los primeros estados que se van a ver beneficiados es el Distrito Federal, o bueno, la Ciudad de México, y el estado de Coahuila. Pero ¿quién crees que va a ser la distribución de las vacunas? El ejército, amigo. Por Entonces, favor.
Vamos, lo dices claramente. Ahora, aquí el problema, y ya entrando a lo de las vacunas, es que para bien de los mexicanos, qué bueno que se llegue a dar esto. Aquí lo que hay que ver es, primero, si hay el dinero para traerlas. El segundo, la distribución va a ser una distribución que hasta donde yo sé van a ser en puntos de zonas militares y en algunos hospitales, tanto en la Ciudad de México como en Coahuila. Pero aquí el punto es que esa gráfica que nos enseñaron es una gráfica de PowerPoint, no es específica, no es detallada y como siempre juegan con la esperanza de los mexicanos porque te lo hacen ver como que ya tenemos las vacunas y es universal y gratuita, pero sin una estrategia, amigo. No, la estrategia no se ve. Hay un plan de vacunación que te están diciendo que los primeros meses van a estar los grupos vulnerables y las personas de cierta edad y la hasta abril. Sí, Abril y mayo las personas que ahí me va a tocar a mí entre 40 y 50 años, no es cierto, entre ah, mayores de 50 creo que entran el primer abril y mayo. Y después en así mayo, es. junio, ahora sí los de 40 y 50. A mí me toca hasta mayo y junio. Pero no te está diciendo absolutamente nada. Es decir, aquí hay dos cosas que yo considero muy, muy importantes. La primera, eh, este plan de vacunación lo único que te están diciendo es que no hay vacunas. Sí, Es no, decir, no hay vacunas. de hecho, sabemos perfectamente bien que la primera etapa consiste en que solamente hay 250,000 vacunas que se empiezan a distribuir entre el personal médico, que se supone, dijeron, estaba aquí ya disponible la primera semana de diciembre. Ujú. Ahora con este plan todo parece indicar que está en enero Sí, y que en enero, entre enero y febrero, se empezarán a aplicar con estas cosas. Pero al no haber vacunación para el resto de la población, lo que tú estás haciendo es garantizar que las actividades sean así como las hemos llevado en esta pandemia que ha durado ya 10 meses, 11, 9 meses, sí, en, durante el primer semestre del año. Es decir, no hay clases presenciales, no hay actividades que no sean esenciales trabajando en presencial, que hay una disminución de la economía, es decir, hay una forzosamente un confinamiento en todas las cosas. Eso es lo segundo. Está garantizado que durante el siguiente semestre no podemos regresar a las actividades que teníamos antes de la pandemia. Pero la otra cosa que nos está diciendo es que el mayor número de votantes que tenemos en el padrón electoral son susceptibles de vacunación después de las elecciones. sí. Entonces, dime si esto no está convirtiéndose en una moneda de votación, de voto. O sea, no es otra cosa más que un manejo político para sacar. Yo te puedo asegurar, y lo dije hace creo que 2 programas o el programa pasado, no me acuerdo, te garantizo, me juego lo que quieras, a que no va a haber vacunas hasta junio del año que entra. Porque primero no hay presupuesto, segundo no hay un momento donde se pueda decir que ya hay una persona encargada de la compra de las vacunas, salvo que estaban, ¿quién habíamos dicho que iba a ser? Pues Cofepris iba a estar, es decir, López Gatel y hay esta persona que nombraron la semana antepasada que justamente se iba a encargar de estas cuestiones porque ya no estaba el amigo, ¿por qué se me van los nombres? León, Perdónenme, León, sí, este, porque justamente al estar estas personas encargadas de eso, lo único que van a hacer es estar respondiendo a los intereses particulares del presidente para poder controlar la votación. Y entonces todo va a ser, ¿quieres recibir la vacuna? No te preocupes, garantízame que vas a votar por Morena y que vamos a deshacer a las alianzas que ya se están conformando y que se están haciendo cada vez más fuerte, porque ahora, si por México ya se integra el PAN, según lo que tenemos como noticia hoy en la mañana, Margarita Zavala y Felipe Calderón regresan al PAN para ocupar la cúpula del partido y entonces desde ahí dirigir la alianza entre PRI, PAN y PRD para hacer esta nueva alianza
¿cómo se llama ahora? La alianza, ¿cómo le pusieron? Sí por México, no Sí, me por estaba México, sí. equivocando. Ellos se llamaban, ¿qué me pasa? Ando con la cabeza chueca. El partido que no les permitieron a Margarita Zavala y a, Ahorita te lo digo. se me olvida, bueno, pero como ahora se van a llamar Sí por México, y entonces van todos juntos para hacer una coalición fuerte que tenga un contrapeso importante, manteniendo sus gobernaturas y sus candidatos a gobernaturas, a diputados y etcétera que se juegan por cada partido, pero van todos juntos para que entonces los votos en la boleta solo aparezca Sí por México y Morena. Y entonces, si en Coahuila va a competir el PRI, es decir, van a poner uno del PRI, tú vas a votar por Sí por México, pero se va a ir para el PRI ahí. En Sonora vamos a tener a Morena y a Sí por México, y entonces cuando votes por Sí por México se va a ir a este candidato que es candidata, la que va para allá. Entonces, ese tipo de cosas, pues se van a ver controladas gracias a que yo digo, aquí tengo una vacunita que te va a poder salvar, pero si la quieres, entonces tienes que votar por mí. Si no me garantizas, no hay vacuna. Y cuando terminen las elecciones, si se quedan y obtienen los resultados que quiere Morena, vamos a seguir sin vacunas, porque no hay Sí, vacunas. sí, se integra México Libre con México Libre se llama. México Libre con el PAN. Ajá. Y esto que dices, como siempre, híjole, tú tienes una óptica, yo creo que muy fina de este aspecto del manejo y de los lenguajes que no vemos la mayoría, pero sería perverso, amigo. Esto que tú comentas, no, vamos, no lo descartaría porque así es la política. Sí, es perverso, pero pues eso es la cosa que estamos viviendo. Y ahí realmente es hacer peor de lo que hizo el PRI. Y ahora sí, que para la transición, tú hablaste de un diccionario que quiere sacar ¿Quieres verlo? el presidente, me parecería perfecto. Y es a lo que él decía, que sí le aceptaras, que él no aceptaba lo que le daba el PRI porque era frijol con gorgojo. Y después decía, aquí entonces el mensaje sería a los que les ofrecen ese cambio es, ¿sabe qué? Sí acepte la vacuna, pero ¿sabe qué? Al momento de votar, vote por otro partido que no sea Morena, porque ahí está jugando con la vida de usted. Sí, vamos a ver esto y si quieres regresamos porque justo llega en este momento, con esta situación del querer controlar y de asegurar la victoria para Morena en las próximas elecciones, porque tienen en juego muchas cosas, es decir, no podría terminar de afianzar su 4T y por Sí, tanto las posibilidades de lo que venga, el panorama sea horriblemente sombrío o muy esperanzador para nosotros estando ahí, él no va a poderla controlar. Y como no. no lo ha hecho, entonces vienen ahora estas situaciones que te hacen pensar si de verdad está jugando, está navegando con bandera de tarugo o de verdad está en esta situación, porque pues es una situación que me llama mucho la atención. Vamos a ver este videito que tenemos, por favor, y... Ay, perdón. Con sus tecnicismos, estoy haciendo hasta un diccionario de las nuevas palabras del periodo neoliberal, los nuevos términos, y del periodo post-neoliberal. El otro día que estuvimos en una reunión con los jefes de estados, G20, me llamó la atención una palabra que se usaba mucho, que tiene que ver con integración, pero la repitieron varias veces. Esa se moda como resiliencia, esa también. A ver, ¿qué cosa es la resiliencia? No. Así, pero a ver, yo lo propongo para que la gente que nos esté escuchando, ¿sí? Sí. Porque está de moda. Otra que antes no se usaba y ahora se usa mucho, empatía. Hay simpatía o hay antipatía, es empatía. Imagínense un intelectual orgánico en su escrito
hablando de la resiliencia, y holístico. Holístico, eso. Sí. Está de moda. A veces cuestionan, ¿no?, el habla popular, pero es la mejor manera de que la gente tenga información, hablarle al pueblo, que lo que escribió Cervantes en el Quijote era uso holístico, resiliencia, nada. Híjole, amigo, ¿qué te puedo decir? Denota tanta ignorancia este señor Oye, que es que hasta risa da. sí, a mí la verdad es que yo cuando lo veía me daba mucha risa porque, pero claro, ahora me estoy preocupando porque este, esta manera en la que maneja las cosas, yo, o sea, insisto parece que el señor acaba la mañanera y se va a su cuarto a sentarse en el sillón, taparse con la cobijita y a ponerse a ver Blim y las porquerías de contenido que durante muchos años se tuvieron, que era lo único disponible. ¿Y qué es lo que lo está formando? Él, ahorita con esta conferencia parece, me remontó a las épocas en las que yo de niño, 6 7 años, veía Chespirito, Sí, ¿no? Y con esta situación, ¿de verdad tú crees que una persona pueda cuestionar la existencia de una palabra como resiliencia nada más porque está de moda? Es decir, no está de moda porque se inventó la palabra y porque no existiera y porque no tuviera una razón de ser. O en el momento en el que dice, ay, empatía, ¿qué es la empatía? Hay simpatía y antipatía y ahora le quieren poner empatía. O sea, de verdad, es gravísima la situación en la que estamos ahorita, manejados por una persona que puede ponerse estas cuestionamientos y todavía, aparte de todo, coronarlo diciendo, el otro día tuvimos una reunión con estos grupos del G20 y salieron con que la resiliencia, o sea, por favor, no es posible que esto sea una persona. Y claro que cuando tú te regresas a ver las estrategias de vacunación, las estrategias de gobierno, los resultados que hemos tenido en los últimos 2 años, y después ves que este señor está jugando con esto y está diciendo que quiere hacer un diccionario de términos del periodo neoliberal y del posneoliberal, pues claro que podemos entender que nos está llevando la chingada. pues mira, yo veo aquí dos aspectos de bote pronto, amigo, y lo único que yo creo es que él, al no entender estas palabras, pues no es resiliente, no es empático y no es holístico. No, Y lo peor de todo es que en esas tres palabras, sí entonces te das cuenta por qué él es una persona indolente e insolente. sí, Que esperemos que esto no sea un parte de su diccionario neoliberal, porque al final estamos apelando a las emociones humanas, a la comprensión del otro, al saber que tú afectas al mundo. Entonces, si él, en el papel que ejerce en este momento, no entiende esas tres palabras, entonces sí crees por qué el Señor habla con puras ocurrencias. Ahora, vuelvo a lo mismo, amigo, y parece que cae en lo mismo. Probablemente pareciera ingenuo, probablemente pareciera ignorante y se vale. Él con ese matiz que le quiere dar a su personaje de nacido del pueblo, de estar empapado de la cultura popular, de nacer de los orígenes del mexicano, domina muy bien el lenguaje. Y ese dominar el lenguaje nos tiene platicando a ti y a mí de estas ocurrencias. sí, ¿Por qué? Pues porque en la política el dominio del lenguaje es poder. Entonces, ¿qué le ha funcionado? Pues ese tipo de comentarios jocosos, ese tipo de comentarios pegajosos, fáciles de digerir, que te generan gracia
pero que te distraen. Entonces, cuando él dice que ese avión no lo tiene ni Obama, pues nunca se imaginó que él mismo se iba a poner un mecate y que ese avión ni lo vendió, ni lo puede vender, y que el pobre ser humano ignorante, incapaz, lo puede usar. Entonces ya no fue una inversión, ha sido un gasto. Ese avión está saliendo carísimo para todos los mexicanos. Y todavía él encierra su realidad en sus posibilidades mentales, que no lo compran porque es machuchón, extravagante. Amigo, yo vi en la semana un documental de aviones. ¿Sabes por qué sale caro ese avión? Pues porque salen documentales donde cuando tú haces un avión a tu manera, a tu forma de ser, personalizado, como es el que tiene el avión presidencial en México, quien lo vaya a comprar, lo primero que va a hacer es desmontar todo lo que hay adentro para hacerlo a la forma que él lo quiere construir, porque entonces, si lo compran a lo que lo está dando el presidente, pues prefieren ellos comprar el avión y hacerlo personalizado a su gusto, y no comprar un avión que estaba hecho como una oficina gigante, desmantelar todo eso, volverlo a poner a su gusto y tenerlo. ¿Sabes cuándo se va a vender ese avión? Nunca, amigo. Nunca. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que aquí hay un asunto retórico que es absurdo y al que finalmente no se le debe dar la vuelta. El presidente está acusando que el avión es carísimo, que es un lujo terrible, que es extravagante, que es para machuchones, que no lo debería de tener nadie porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y una serie de cosas que nada más es retórica, es mero discurso, no hay absolutamente nada, porque la realidad es que el avión está evaluado más o menos en 2,000 millones de pesos, ¿no? Que fue lo que estaba tratando de juntarse con la rifa para que salga y lo que estaba vendiendo. Ahora el jueves dice el presidente que la evaluación es de 2,400 millones de pesos. Sí. Y siempre y cuando lo compres ahorita. Es decir, no puede ser que antes, o sea, que ahora cueste más el mismo avión que está estacionado y que no ha volado, ¿no? O sea, si lo compré ahorita cuesta más. Pero la verdad es que el precio fue anterior. ¿Qué significan 2,000 millones de pesos hoy para las arcas, teniendo Dos Bocas, teniendo el Tren Maya, teniendo el aeropuerto, teniendo, o sea, la realidad es que si te pones a pensar y a hacer las comparaciones de todo, ni siquiera implica una gran cantidad de gobierno, pero digo, de dinero para el gobierno. Pero además ahora vamos a ver la otra parte que es sumamente importante. El presidente tiene que estar haciendo supervisiones de obras en Nayarit, por supuesto, ya vimos que Nayarit es un lugar trascendental e importante para la infraestructura y el desarrollo de nuestro país, y entonces tiene que ir por lo menos cada 15 días para allá. Pero además tiene que estar yendo a Sinaloa también, porque ahí también hay situaciones de seguridad nacional importantes. Pero además tiene que ir a Dos Bocas y tiene que ir y además se tiene que ir de manera continua a La Chingada, que está en Tabasco, colindando con Chiapas, porque pues va los fines de semana también a descansar cuando no tiene que estar en Nayarit. Y tiene que estar haciendo sus demás giras para todos lados. Y él dice, yo voy a irme en una ruta comercial para que no tenga que estar gastando en una serie de cosas y bla, bla, bla. Si tú comparas, ¿no? Bien me decía cuando platicamos del asunto de que yo decía que si le daba miedo volar al presidente, que después yo confirmo que sí por las cosas que pasaban con las inundaciones. Pero mi primo, Carlos, me decía, es que lejos de que el señor pueda tener miedo, implica un riesgo para la aerolínea subir al presidente. Yo llego y le digo, oiga, me da un boleto, es para el presidente, pongan a Andrés Manuel López Obrador, porque vamos, pues si quieres a Puebla, a Monterrey, a Acapulco, a donde quiera que vaya, no importa. El riesgo de meter al presidente de la República en un vuelo comercial para la aerolínea es tremenda, porque en ese momento yo no me puedo ir con mi seguro normal. Ese vuelo en particular, tiene que pagar un sobreseguro, ¿no? Tiene que pagar
Si algo que de rutina, de cualquier cosa, llegara a pasar en el vuelo comercial y al presidente le pasa algo yendo en un vuelo, ¿en qué se convertiría en 2,000 millones de pesos que cuesta el avión y mantenerlo trabajando cada mes, que alrededor está calculado más o menos en 120, 160 millones de pesos mensuales? Es decir, con todas esas cosas, pero que no se comparan con tenerlo parado dándole mantenimiento, que creo que son 240, es mucho más caro tener el avión parado que volarlo. Es decir, si tú perdieras hoy al presidente en un accidente de avión en un vuelo comercial, eso se va a disparar más o menos 5 veces. Entonces, por supuesto que es estúpido y absurdo decir que sale caro tener el avión porque no lo tiene ni Obama, porque eso ya está lleno de lujos, porque dice, además, no sé si viste, hizo así, es que tiene unos sillonzotes. Pues sí, papá, son los aviones, el avión presidencial, pues claro que debe tener sillonzotes, ¿no? O sea, no juegues con eso del avión cuando tú tomaste la decisión de irte a vivir a un palacio que tiene un costo de más o menos 60 millones de pesos mensuales estarte manteniendo ahí, ¿no? O sea, es absurdo. Ahí la retórica juega a favor del engaño, de la manipulación y de estarte dando a tole con el dedo. Es que es eso, el avión es un símbolo. Imagínate que se suba ahorita a estas alturas del partido, pues queda mal él. Pero realmente todavía hay gente que cree eso, amigo, y todavía hay gente que, bueno, no le estamos dando tiempo y lo estamos criticando sin argumentos y no le hemos dado la oportunidad porque ahorita está combatiendo a la mafia del poder y cómo en 2 años va a poder cambiar todo eso. Es, como dices tú, amigo, patrañas, o sea, realmente eso sí, es un genio de la comunicación, es una persona muy bien posicionada en la cultura mexicana y es por eso que tú ves que todavía su popularidad no ha bajado. Yo ayer estuve escuchando a Roy Campos en el noticiero de Azucena Aristegui, Urestigui, en Milenio, y él indica que todo lo que va de diciembre ya su popularidad va bajando y él está sacando de conclusión de que pues la pandemia ya ahora sí está empezando a tener efectos negativos en su persona. Entonces, yo creo que también, aunado a todo lo que has comentado en este capítulo, también eso lo está llenando de preocupaciones, porque si algo le afecta a un megalómano, a un egocentrista, a una persona que se cree el protagonista del cambio de México, es la aprobación. Entonces, el problema de esto es que tú no sabes cómo pueda reaccionar una persona con sus capacidades, pero todo indica que puede reaccionar de una manera pues que no nos favorece como mexicanos. Entonces yo ya para terminar, amigo, pues quisiera yo, como siempre, invitar a todos nuestros amigos que nos acompañen a sacar sus conclusiones. Muy sencillo, no hay más. Después de 2 años de este gobierno, usted que nos acompaña y que nos ve, ¿está mejor que hace 2 años? Si su respuesta es sí, que nos pase la receta, amigo. Si su respuesta es no, que empiece a ser un poco más crítico, que aparte de los comentarios que nosotros hagamos, pues ellos, los que nos acompañan, tengan sus referencias, tengan sus autores y que comparen la información con respecto a la realidad. Yo vi, para terminar, aquí, en donde yo vivo, en la ciudad de León, Guanajuato, por mi colonia, así como en muchas partes de la República pasan anunciando el atole, tamales o se venden fierros viejos, etcétera, ya escuché por primera vez a un coche sedán con una bocinota diciendo que la cuarta transformación es el cambio verdadero para México. Entonces, ya cuando recurres a ese tipo de cosas, están desesperados, amigo. Y yo creo que se me hace que el López Obrador sí tiene otros datos que le están afectando y por eso todo este programa al día de hoy que tuvimos cae en lo mismo. Ya no saben de qué manera distraer la atención por un lado y por el otro sacar recursos, amigo. Y con esto me despido.
A Y te mí, agradezco como siempre. a mí déjame despedirme con esto. Si AMLO está tan seguro de que la 4T va bien y de que tiene todo listo para ganar, ¿por qué tiene que salir todas las mañaneras a atacar a la gente y a estar llorando de todo? Si las cosas no fueran como sabemos que son, eh, todo sería diferente. Y con Así eso es. terminamos. Perfecto, Claudio. Pues gracias, como siempre. Espero que todos los que nos ven se encuentren bien y rodeados de seres queridos. Y si Dios nos lo permite, la vida o en lo que cada uno de nosotros creamos, pues nos dé la oportunidad de estar la próxima semana juntos. Es efectivamente, mi querido Juan José, te agradezco muchísimo. Cuídense mucho. Eh, por favor, tengan mucho cuidado en las calles. La gente ahora se está pasando los semáforos porque pues el rojo es naranja, entonces no hay que detenerse. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Si de preferencia no salen, no tienen que salir, no salgan. Sí, La situación, los contagios están cada vez más grandes. La situación se va a hacer mucho más terrible. Ayer escuchaba a una persona que decía, no lo sé si sea cierto, pero no lo averigüemos mejor, pero con este asunto de la falta de presupuesto y del problema de la compra de medicinas consolidadas que ya venimos arrastrando de meses, pero evidentemente con el aumento de ingresos al hospital en camas de cuidado intensivo donde se necesita intubar, no hay sedantes, hay escasez de sedantes para el momento de las intubaciones. Y no les quiero decir, no quiero que piensen, el dolor que implica que intuben a alguien sin sedante con el problema de traer ya el COVID y la falta de respiración. Así que mejor cuidémonos, seamos responsables y procuremos decirle a la gente que evite salir si no tiene que salir a ningún lado, por favor. Cuídense y espero que nos podamos seguir viendo y que sigamos bien de salud durante todos estos momentos para poder continuar en estos menesteres que nos atañen, por favor. que así sea, amigo. Okay. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.